capítulo número 9. En la cual estará basada la predicación esta mañana. Hechos 9, versículos 20 hasta el 31, por favor. Retomamos el libro de Hechos. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Después de esto oramos, hermanos, y ponemos este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial para que sea Él quien obre en nosotros esta mañana. Hechos capítulo número 9, versículo 20, dice así la palabra del Señor. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Padre, te alabamos esta mañana porque tú eres el soberano, porque tú eres grande. Y también, Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por este nuevo domingo, nuevo día tuyo que nos permites, en tu gracia, en tu misericordia, en tu buena voluntad, estar aquí. Te pedimos perdón también por nuestras faltas, Padre, por nuestro pecado. Y te pedimos que nos limpies, Padre, como lo declara tu palabra. Ahora, Padre Santo, abre nuestras mentes, nuestros corazones. Abre nuestros ojos para ver la maravilla de tu ley. Con tu Espíritu Santo, Padre. Y tú obres a través de tu palabra en cada uno de nosotros, Padre. Te necesitamos, Padre bendito. Si tú no obras en este tiempo, esto será en vano. Ten misericordia, Padre, de nosotros y ayúdanos. Gracias te damos, Padre, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ascender al Padre? Lucas la registra aquí en Hechos. Las últimas palabras de Cristo antes de ascender al Padre, esto es después de que Él resucitó y estuvo 40 días enseñándole a los discípulos acerca del reino de Dios, fue Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron las últimas palabras que Cristo dijo antes de su ascensión. Él aquí está dando un mandato a sus discípulos, que eran alrededor de 120, y a todo creyente y a toda su iglesia por extensión. Un mandato de serle testigos. Un testigo es aquel que ve algo y lo cuenta a otros. Entonces, un testigo de Jesucristo es aquel que ve a Cristo, que ha aprendido acerca de Cristo y lo cuenta a otros. De hecho, esta palabra testigo que aparece aquí es la palabra mártur en el idioma griego,
y que llegó a significar mártir andando el tiempo. Y esta palabra mártir significa aquel que da testimonio hasta el punto de la muerte, aquel que muere por su fe. Y a lo largo del libro de Hechos hemos venido viendo cómo la iglesia, después de la llegada del Espíritu Santo, ha venido cumpliendo este mandamiento, ha venido cumpliendo este versículo. De hecho, este versículo, Hechos 1, versículo 8, es el versículo clave de todo el libro de los Hechos. Ese versículo gira en torno en todo alrededor del libro de Hechos. Ese versículo central del libro de Hechos. Y la iglesia ha venido cumpliendo este mandamiento, este versículo. Lo vimos en Hechos capítulo número 2, cómo Pedro testificó con valentía, a pesar de lo que podía pasar. Él fue un testigo fiel de Jesucristo. Hechos capítulo 2 predica su primer sermón. Hechos capítulo 3 predica su segundo sermón. Hechos capítulo número 4, ya luego Pedro y Juan, los apóstoles, son llevados ante el concilio, ante los líderes religiosos de la nación. Y ellos se mantuvieron fieles e incluso les predicaron a Jesucristo a los mismos líderes religiosos. E incluso los confrontaron diciendo que ellos habían sido los que le habían dado muerte a Jesucristo. Fieles testigos que se mantuvieron fieles con valentía, cumpliendo el mandato de su Señor, de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Luego llegamos al capítulo número 5. Y otra vez padecen persecución los apóstoles y ahora son encarcelados. Pero sin embargo siguen manteniéndose fieles al llamado de su Señor, con valentía, a pesar de lo que les podía pasar, que incluso podían morir. Se mantuvieron fieles. Estuvimos viendo eso. Luego llegamos al capítulo número 6, a la mitad del capítulo número 6, y todo el capítulo número 7, miramos al primer mártir de la iglesia, al primer mártir cristiano, Esteban. ¿Cómo él fue llevado ante el concilio? Un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y testificó también delante de los líderes religiosos de la nación de Israel, sin temor, con valentía, testificándoles a Cristo. Se mantuvo fiel a Cristo. Sin embargo, lo mataron. Él murió por su fe. Este es el primer mártir cristiano. Y al llegar ahora al capítulo número 9, a partir del versículo 20 hasta el 31, estaremos viendo a otro fiel testigo del Señor Jesucristo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que estaremos estudiando con la ayuda del Señor esta mañana. En semanas antes pasadas, cuando comenzamos el capítulo número 9, Lucas nos informaba, de hecho desde el versículo número 8, del capítulo número 8, cómo Saulo de Tarso era el perseguidor de los cristianos, era enemigo del evangelio. Él respiraba amenazas en contra de los cristianos y deseaba encarcelarlos y matarlos. Ese era Saulo de Tarso. Y él va y pide cartas al sumo sacerdote y que se las sellen para ir a Damasco, para que si encuentra a los del camino, como se le llamaba en ese tiempo, hasta Hechos 9, poder arrestarlos y traerlos a Jerusalén y hacerles daño. Sin embargo, cuando él está llegando casi a Damasco, el Señor Jesucristo, en su gracia, en su bondad, en su misericordia, sale al encuentro de Saulo, pero no para matarlo, que se lo merecía. E incluso ya habíamos dicho, nosotros también, lo que merecemos es que Dios nos dé muerte por causa de nuestro pecado. Sin embargo, le salió al encuentro y lo transformó radicalmente y totalmente. Lo transformó. Él queda ciego, el Señor se le aparece en toda su gloria resucitado, y este hombre cae al suelo y queda ciego, e iba junto con un grupo
queda ciego por 3 días. Luego estuvimos viendo algunas características que se manifestaron en Saulo de Tarso de que verdaderamente se había convertido al Señor. Las estuvimos viendo. Luego Dios utiliza a un discípulo suyo, a Ananías, para que vaya y recobre la vista, se bautice Saulo y sea lleno del Espíritu Santo Saulo también. Estuvimos viendo en Hechos capítulo 9. Y luego vemos cómo Saulo de Tarso, ahora él, estaba pasando tiempo con la familia de Dios. Este hombre realmente había sido convertido. Estuvimos viendo todo eso en semanas antes pasadas. Y es en ese contexto donde vamos a retomar nuestro estudio en esta mañana. El cual Lucas nos va a narrar a partir del versículo 20 hasta el 31. Él nos va a narrar cómo fue el comienzo del ministerio que Jesucristo le encargó. Cómo fue el comienzo del ministerio de Saulo. Y cuál fue la reacción de las personas ante esta situación de ver cambiado ahora a Saulo. ¿Cuál fue la reacción ante él? Nos va a mostrar cómo en primer lugar, vamos a verlo bajo 3 puntos, 3 enseñanzas que podemos derivar de este pasaje. En primer lugar, vamos a ver que un fiel testigo de Jesucristo predica a Cristo, de los versículos 20 al 22. En segundo lugar, estaremos viendo que un fiel testigo de Jesucristo sufre por Cristo. Y en tercer lugar, de los versículos 26 hasta el 31, estaremos viendo que un fiel testigo de Jesucristo, un fiel testigo de Cristo predica con valor a Cristo y su palabra ante la oposición. Un fiel testigo de Cristo predica a Cristo. Un fiel testigo de Jesucristo sufre por Cristo. Y en tercer lugar, un fiel testigo de Jesucristo predica con valor, con valentía a Jesucristo. Así que con esto en mente, hermanos, vamos al primer punto entonces. Al primer punto, hermanos. Que un fiel testigo de Cristo entonces predica a Cristo. Veámoslos por favor en el versículo número 20 de Hechos 9. Dice así la palabra del Señor. Enseguida, o sea Saulo, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Noten que el texto no dice pasado el tiempo, sino que la primera palabra que dice enseguida. Lo que nos quiere decir que rápidamente, prontamente, ¿qué estaba haciendo Saulo? Predicar. Predicar, o sea, proclamar, anunciar. ¿A quién? A Cristo. ¿A Cristo en dónde? En las sinagogas. Las sinagogas eran los lugares en la comunidad judía o allá en Israel donde se usaba para leer las escrituras y adorar a Dios. Y Saulo, a esas mismas sinagogas en las cuales había pedido carta de él anteriormente para ir y traer presos a Jerusalén a los creyentes, ahora que ha sido transformado por Dios, en esas mismas sinagogas está predicando a Jesucristo. Está predicando a Jesucristo, el mandato que su Señor le encargó. De hecho, en su narración, narrando él su testimonio ante el rey Agripa, en Hechos 26, vamos a ir ahí por favor, nos va a relatar cuál fue el encargo que le hizo el Señor Jesucristo. Hechos 26, por favor. Hechos 26. Versículo 15 y 16 solamente. Dice así la palabra del Señor en Hechos 26, versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahí está. Para ponerlo por ministro y testigo.
para que testifique ahora a Jesucristo. Y aquí comienza el ministerio de Saulo, o Pablo, como generalmente lo conocemos, predicando a Cristo en las sinagogas. Esto es lo primero que comenzó a hacer Saulo de Tarso, predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo ¿qué cosa? Que Jesús de Nazaret, el que ellos conocían, era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Cosa en la cual ellos, los judíos, no creían acerca de Jesucristo. Cristo les dijo que Él era el Hijo de Dios y ellos no creyeron. E incluso llegaron a decir los judíos que eso era una blasfemia. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo número 5, por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículos 17 y 18, por favor. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, por favor. Después de que Jesús sana al paralítico de Betesda, en un día de reposo los judíos se enojan contra él. Y vean lo que le responde Jesús. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, pero no lo estaba quebrantando, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, Jesucristo aquí está diciendo que Él es Hijo de Dios. Y los judíos entendían bien que si alguien declaraba ser hijo de Dios, en este tiempo lo que estaba diciendo es que era Dios mismo. Por eso dice que se hace igual a Dios. Y por eso procuraban matarlo. Eso era una blasfemia para ellos. Vamos a ir también adelantito, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo número 10, hermanos, por favor. Vamos a leer a partir de versículo 30 hasta el 36, por favor. Juan capítulo 10, versículo 30 hasta el 36. Dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, o sea Jesús, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Era una blasfemia para los judíos que alguien se declarara hijo de Dios, porque lo que estaba diciendo era que era Dios mismo. Y por eso procuraban apedrear y matar a Jesucristo, porque según ellos eso era una blasfemia. Pero lo que pasaba aquí es que ellos no podían creer que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y ahora viene Saulo de Tarso en la sinagoga de los judíos diciendo que Jesús, al que mataron, al de Nazaret, es el Hijo de Dios. Él viene afirmando esta verdad. Y de hecho, desde el principio de la iglesia, esta doctrina de que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto Jesús es Dios, fue atacada desde el principio. Y Dios tuvo que inspirar, mover al apóstol Juan para que escribiera todo un evangelio, para declarar que Jesucristo es Dios. ¿Cómo comienza el evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si hay un libro de la Biblia que nos hable acerca de la deidad de Jesucristo, es el Evangelio de Juan. Ya estaba siendo atacada esta doctrina, y de hecho en el día de hoy también hay muchos grupos religiosos que no creen que Jesucristo sea ni el Hijo de Dios ni Dios mismo. No lo creen. No lo creen. Y eso es porque
Hermanos, si Dios no obra, nadie puede creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ni tampoco nadie puede creer que Jesucristo es Dios. Si nosotros hemos creído estas verdades, es porque Dios ha decidido revelárnoslas a nosotros. ¿Recuerdan Mateo 16? Cuando Jesús le comenzó a preguntar a los discípulos: ¿quién dicen los hombres de mí? ¿O quién soy yo? Uno es, bueno, Elías, otro Juan el Bautista. Y usted le dijo a los discípulos: ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos dice Mateo 16. Le dijo Jesucristo: bienaventurado, dichoso, feliz, gozoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta verdad no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede creer que Jesucristo sea el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, si Dios no se lo revela. Nadie puede creerlo, hermanos. Nadie puede creer esta verdad. Ahora Saulo lo cree, porque Dios ha obrado en él y le ha dado el don de la fe. Y por eso es que lo cree. Antes no creía en él. Por eso perseguía a Cristo. Antes Saulo era un perseguidor de Cristo. Ahora era un predicador de Cristo. Perseguía a Cristo, a los cristianos, y ahora era un predicador de Jesucristo. Y esto es lo que sucede, hermanos, cuando Dios nos llama a nosotros. Que no podemos quedarnos callados y comenzamos a hablar ahora de la nueva persona a la que hemos conocido, que es Jesucristo. Cuando nos convertimos y comenzamos a hablar a los demás, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. Comenzamos a hablarles. Y demasiado, no podemos callar. No podemos callar. Es lo que se le ha llamado el primer amor. Dios nos enciende una llamarada de nosotros. Después, andando el tiempo, muchas veces podemos apagarnos y ya no hablamos tanto. O incluso podemos justificarnos y decir: no, es que tengo que ser un poquito más prudente ahora, con este sí, con aquel no. Y a veces dejamos de hablar del Señor Jesucristo. Yo creo que con muchos de nosotros ha pasado, conmigo ha pasado, ciertamente. Pero debemos pedirle al Señor que nos ayude a mantener viva esa llama y continuar predicando a Cristo. Porque un fiel testigo de Jesucristo va a proclamar a Cristo donde quiera que se encuentre. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con lo que le escuchaban? Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿Que no es este el perseguidor? ¿Cómo es que ahora está predicando a Cristo? Y la gente que lo oía en la sinagoga estaba atónita, estaba asombrada. No podían creer las palabras de Saulo, lo que él estaba diciendo. Estaban asombrados ellos y admirados. Estaban asombrados, pero Saulo verdaderamente era una nueva criatura, como él lo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Saulo era un hombre con nuevos deseos, con nuevos propósitos, con nuevas metas. Él tenía un nuevo mensaje que proclamar. Y eso es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros cuando hemos creído en Jesucristo. Dios ha cambiado nuestro corazón y ahora tenemos nuevos deseos por Dios, por su palabra, por su reino, por anunciar a Cristo cuando hemos nacido de nuevo. Y entonces la gente estaba confundida, estaba atónita la gente, no creyendo las palabras de Saulo. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La primera verdad que estaba anunciando, según nuestro texto, Saulo, era que Jesús era el Hijo de Dios. La segunda verdad ahora que también está anunciando es que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Cosa que no creyeron los judíos. Ellos no lo creyeron y ahora lo estaba anunciando. Y esta palabra donde dice mucho más se esforzaba, la idea no es que él más se esforzaba físicamente o que tenía más energía. Esa no es la idea.
sino que la idea es que una vez que él estaba lleno del Espíritu Santo, cada día Dios le iba dando crecimiento, creciendo en el Señor para poder proclamar de una manera más poderosa y eficaz la palabra del Señor. De una manera más poderosa y eficaz. Y dice, y confundía a los judíos. Esta palabra confundir tiene la idea o significa alborotar, hacer enojar. Los judíos estaban alborotando, enojando, molestando ante las verdades que el que antes era su amigo, ahora estaba siendo para ellos un enemigo para ellos. Porque ahora ya no estaba proclamando el judaísmo, sino que ahora él proclamaba a Cristo, como lo dijo en 1 Corintios capítulo número 2, que él se propuso no predicar otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Y ese es el mismo mensaje que nosotros también tenemos que proclamar, hermanos. Es el mismo mensaje que tenemos que proclamar. Noten que Saulo no llegó a las sinagogas primeramente presentándose él o dando testimonio de él, porque su testimonio fue extraordinario. Cómo Cristo le salió al encuentro en toda su gloria. Él no llegó diciendo, miren cómo Jesucristo me transformó, salió a mi encuentro en toda su gloria. No, él no llegó diciendo eso. A veces podemos ser tentados a compartir nuestro testimonio. Y eso, hermanos, no es compartir el evangelio. Podemos hacerlo. Pero escuche bien, eso no es compartir el evangelio. Compartir el evangelio es proclamar a Cristo y a este crucificado, que Él es el Mesías, el Salvador. Eso es el evangelio. Y debemos tener cuidado de no predicar nuestro testimonio. Porque la gente lo que necesita no es tanto nuestro testimonio, hermanos. Lo que la gente necesita es al Salvador. Eso es lo que la gente necesita. De manera que cuando vayamos a compartir el evangelio, dar testimonio es compartir a Cristo y a este crucificado. Y desde aquí, desde el mismo púlpito también, debemos compartir a Cristo y a este crucificado. Es lo que dice Pablo y debemos seguir su ejemplo. Luego dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Esta palabra demostrando significa unir varias partes. La idea que tiene, hasta en ese momento solamente tenían las escrituras ellos del Antiguo Testamento. Solamente. Y la idea es que Saulo, ahora transformado y lleno del Espíritu Santo, ahora estaba interpretando bien las escrituras del Antiguo Testamento. Antes no las interpretaba correctamente, porque si las hubiera interpretado correctamente, él hubiera creído que Jesús era el Mesías. Ahora las entiende bien, y lo que hace él es unir los pasajes del Antiguo Testamento, agarrarlos y ponérselos a los judíos y decirles, vean, Jesús de Nazaret, al que crucificaron, es el Mesías. Él les demostraba de tal manera que no tenían manera de refutarle con argumentos que Jesús no fuera el Mesías. Y eso también nos muestra algo a nosotros, que nosotros debemos leer y estudiar las escrituras para cuando alguien venga con una falsa enseñanza, o cuando nos encontremos con alguien que tiene falsa enseñanza, en amor poder decirle lo que la Biblia dice realmente. Pero debemos prepararnos. Ahora, el conocimiento en sí no es malo, hermanos. Al contrario, debemos crecer en el conocimiento. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice que debemos santificarnos y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, siendo mansos. No ir a contender porque querer decir que yo soy más inteligente que el otro. No. En amor y con mansedumbre, tratar de corregir a esas personas que tienen falsa doctrina. Pero debemos pedirle al Señor que nos dé crecimiento y venir y entregarnos a la palabra del Señor. Entonces hemos aprendido en primer lugar que un fiel testigo de Jesucristo va a proclamar a Cristo. Es seguro, así como Saulo va a proclamar a Cristo. Veamos ahora entonces, en segundo lugar, que un fiel testigo de Jesucristo sufre por Cristo. Saulo está predicando a Cristo. Vamos a ver ahora cuál fue la reacción de la gente acerca de esta predicación y en contra de Saulo. Versículo 23 de nuestro segundo punto, por favor.
versículo 23 de nuestro segundo punto. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pasados muchos días, nos dice Lucas. Seguramente en esos muchos días, Saulo siguió proclamando a Jesucristo, anunciándolo. ¿Y cuál fue la reacción de los judíos? Se juntaron en consejo y resolvieron matarle. Aquel que antes era su amigo, su referente para hacerle daño a los cristianos, ahora es enemigo de ellos. Y no solamente iba a quedar ahí, sino que ahora traman consejo en contra de Saulo para matarle. Están buscando la vida de Saulo ahora. Ahora les está estorbando Saulo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. En 2 de Corintios, capítulo número 11, vamos a ir ahí por favor, versículo 32 y 33, nos narra el mismo Saulo cómo el gobernador tenía guardada la ciudad para prender y matar a Saulo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33, por favor. Segunda de Corintios, esto es en el contexto de cuando están narrando sus sufrimientos, que también vamos a verlo ahorita con la ayuda del Señor, si Dios permite. Segunda de Corintios 11, versículos 32 y 33. Vean lo que nos dice Saulo aquí. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos. ¿Para qué? Para prenderme, o sea, para arrestarlo. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos, nos dice Saulo. Los discípulos le ayudaron a Saulo, lo bajan por el muro y lo descolgan en una canasta, en un canasto. Dios en su providencia, en su soberanía, estaba guardando a Saulo hasta aquí. No era el plan de Dios que a Saulo lo mataran hasta este momento. Ese no era el plan de Dios. Pero lo que podemos aprender también aquí, hermanos, es que un discípulo, un fiel testigo de Jesucristo, va a sufrir por Cristo. Va a sufrir por predicar el Evangelio. Va a sufrir por predicar a Cristo. De hecho, unos versículos atrás, que estuvimos viendo en semanas pasadas, en el versículo 16, Jesucristo le dijo a Ananías: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo aquel que quiera ser un fiel testigo de Jesucristo va a padecer por Jesucristo. Va a sufrir por causa de Cristo. Y más adelante él en Filipenses repite esto también. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, por favor. Filipenses 1, versículo 29. De hecho, aquí Saulo lo habla en el contexto de que es un privilegio sufrir por Cristo. Versículo 29 de Filipenses 1. Porque a vosotros, dice Saulo, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que ¿qué? Que padezcáis, que suframos por Él. También os es concedido. No solo que creamos en Él y seamos salvos, sino que también que padezcamos, que suframos por causa de Cristo. Todo aquel que quiera ser un fiel testigo de Jesucristo va a sufrir por Cristo. Y vean todo lo que sufrió Saulo. Vamos a volver ahí a 2 de Corintios también, capítulo 11. 2 de Corintios, que nos narra los sufrimientos de Saulo o Pablo. 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 23, por favor, hasta el 27, hermanos, solamente. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más.
en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Cristo lo había anunciado desde antes. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él era un predicador de Cristo ahora y estaba sufriendo por causa de Cristo. Mis hermanos, nosotros no debemos esperar que el mundo nos acepte, nos aplauda por predicar a Jesucristo. También vamos a sufrir rechazo. Así como Saulo, va a suceder rechazo. Pero mientras nosotros, hermanos, no hablemos de Cristo donde nos encontremos, no vamos a sufrir persecución. Si no hablamos de Cristo donde nos encontremos, no vamos a sufrir persecución. Pero cuando hablemos de Cristo, es seguro que vamos a sufrir persecución. Eso es seguro. Vamos a ser rechazados por nuestras familias, sus compañeros de trabajo, incluso vecinos. Vamos a ser rechazados, burlados, incluso van a hablar quizás mal de nosotros, como Jesucristo lo dice en la Bienaventuranza capítulo 5. Dice R.C. Sproul, dice lo siguiente: muchos que profesan a Cristo prefieren una vida cómoda y tranquila antes que incomodar al mundo con el Evangelio. Muchos que profesan a Cristo prefieren una vida cómoda y tranquila antes que incomodar al mundo con el Evangelio. Y muchas veces es lo que sucede. Cuando nos convertimos, nuestros familiares comienzan a rechazarnos, queremos compartirles del Señor. No me hables de eso. O te la llevas hablando nada más de eso. Eres un fanático, ya no hables tanto de eso. Y comienzan a rechazarnos. Y eso mismo lo dijo el Señor en Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, por favor. Mateo 10. Mateo 10, versículo 34, dice así la palabra del Señor. Son palabras de Jesucristo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre o en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y comenzamos a ser rechazados cuando nos convertimos al Señor. Quizás no experimentamos nosotros un tipo de persecución como la que experimentan muchos cristianos, muchos de nuestros hermanos allá en África, en Asia, en Europa, que son arrestados, llevados a la cárcel e incluso hasta la muerte. Cada día mueren creyentes en el Señor Jesucristo, hermanos en la fe, por predicar a Jesucristo. No sufrimos nosotros ese tipo de persecución aquí. Incluso ya está cerca, para el sur de nuestro país, ya se está dando algo similar. Pero aquí donde nos encontramos nosotros, sí experimentamos burlas, rechazos de parte de las personas que nos rodean. Experimentamos burlas y rechazos, pero debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo si queremos ser fieles testigos de Jesucristo. Porque un fiel testigo de Jesucristo se va a mantener fiel proclamando a Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿A ser rechazados? ¿Vale la pena sufrir por Cristo? ¿Vale la pena sufrir por Cristo? Vale la pena sufrir por Cristo. Y debemos estar dispuestos, hermanos, a esto, a sufrir por el Señor
Jesucristo. Jesús no nos ha prometido que nos va a librar del sufrimiento. Al contrario, Él dijo y prometió que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos en Él al mismo tiempo. Eso lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Mateo 28, antes de ascender al cielo, cuando da la gran comisión, dice unas palabras muy importantes Él. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos confiar en esto, hermanos. Debemos confiar en esto. Entonces ya vimos que un testigo de Jesucristo predica a Cristo y no otra cosa. Y que un testigo de Jesucristo sufre por Cristo. Y veamos ahora en tercer lugar y en último lugar que un testigo fiel de Jesucristo predica con valor a Cristo. Predica con valor a Cristo. Versículo 26 de Hechos 9. Cuando llegó a Jerusalén, o sea, Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora Saulo se regresa a Jerusalén. Y él, como creyente, discípulo del Señor Jesucristo, ¿qué es? Trata de juntarse con la familia del Señor, con los otros discípulos del Señor Jesucristo. Pero es obvio que todos le iban a tener miedo e iban a tener desconfianza. ¿Por qué razón? Por lo que él era antes, el perseguidor de los cristianos. El perseguidor de los cristianos, y le tenían miedo a Saulo de Tarso, por lo que era su testimonio anteriormente. Y no creían que él fuese discípulo. Sin embargo, Dios en su soberanía mueve a un discípulo de él, a Bernabé. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Dios utiliza a Bernabé. ¿Para qué? Para traer a los apóstoles, a los discípulos del Señor, para que lo acepten. De hecho, el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Eso nos dice Hechos capítulo 4, versículo 36, que ya estuvimos estudiando anteriormente. Lo trae un discípulo del Señor a los apóstoles, a los discípulos, y les cuenta cómo fue la conversión, la transformación, el encuentro que tuvo Saulo con el Señor. Cómo el Señor le salió al encuentro y lo transformó. Y no solamente eso, sino que les da también una evidencia de que él ahora es un hijo del Señor, es un discípulo del Señor. ¿Y qué es lo que les dice? Él también está predicando a Cristo así como lo predican a ustedes. Está dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos que evidencian que este hombre ha sido salvo. Como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús que acabamos de estudiar ahorita. Él había predicado valientemente a Jesús. Y entonces lo aceptan. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, o con los judíos griegos se puede decir, o helenistas como lo traducen en algunas otras versiones. Estos son judíos que están fuera de Israel, pero estos procuraban matarle. Saulo continúa predicando. Dice que disputaba con los griegos, con los judíos griegos, y estos también tienen la misma reacción que los judíos que moraban en Damasco. Quieren matar a Saulo por lo que está predicando ahora, predicándoles la verdad del Señor. Sin embargo, hay algo aquí que Dios por medio de Lucas quiere enfatiza y quiere hacernos ver. 2 veces en 3 versículos nos dice Dios por medio de Lucas que Saulo, a pesar de que estaban buscando para matarlo, a pesar de que él sabía que podían matarlo si continuaba predicando lo que estaba predicando, nos dice 2 veces en 3 versículos que él predicaba valientemente o con valor a Cristo.
Versículo 27 una vez más. Cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 29. Y hablaba denodadamente o con valor en el nombre del Señor. A pesar de que él sabía lo que le podía acontecer, que podía morir en ese momento, él se mantuvo firme como un fiel discípulo de Jesucristo, cumpliendo el llamado que Jesucristo le había hecho. Y entonces, por lo tanto, él era un fiel testigo de Jesucristo. Estaba cumpliendo con el llamado que el Señor le había hecho. Y no dejaba de compartir a su Señor con aquellos que no lo conocían, con aquellos que no creían en Jesucristo como el Hijo de Dios, ni el Mesías. Sin embargo, lo que lo había capacitado a Saulo para poder mantenerse como un fiel testigo de Jesucristo, aún a pesar de la adversidad y de los problemas y que podía morir, era la llenura del Espíritu Santo. Algo muy importante, hermanos, que no se nos debe de olvidar cuando vayamos a compartir, y de hecho es algo que hemos estudiado, algo que no se nos debe de olvidar en nuestro diario vivir, es la llenura del Espíritu Santo. Saulo no fue a predicar a Cristo sin antes haber sido lleno por el Espíritu Santo, como nos dice el versículo 17 de mismo Hechos 9. Va Ananías ante él para que reciba la vista, y también le dice, y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y una vez lleno del Espíritu Santo, Saulo entonces pudo comenzar su ministerio. Hasta entonces pudo empezar a proclamar a Cristo. Y lo mismo sucedió con los apóstoles en Hechos capítulo 1, como ellos pudieron haber pensado, estamos listos para ir a predicar el Evangelio, para ir a predicar a Cristo. Y el Señor les dijo, no vayan. Van a ir y van a predicar el Evangelio, pero va a ser totalmente ineficaz. Esperen algo, espérense. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces podremos ser fieles testigos de Jesucristo. Antes no, hermanos. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no se puede. Será totalmente ineficaz. Debemos mantenernos en la llenura del Espíritu, dejarnos controlar por el Espíritu, alimentarnos de la palabra para que el Espíritu Santo utilice su palabra para que nos controle. Porque lo que hagamos será totalmente ineficaz si no tratamos de llenarnos del Espíritu Santo. Eso es algo que no se nos debe olvidar, la llenura del Espíritu Santo. Y fue así como él pudo mantenerse fiel y con valentía ante la oposición. Y fue lo mismo que pasó con Pedro. Veamos ahí en Hechos capítulo 4, versículo 8, por favor, hermanos. Cuando están ante el Sanedrín, ante el concilio. Hechos 4, por favor. Hechos 4, versículo 8. Pedro y Juan están ante el concilio. Y vean a Pedro, versículo 8 de Hechos 4, perdón. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y comienza a predicarles a Cristo en los versículos siguientes. Pero Pedro estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y pudo mantenerse fiel a su Señor y con valentía proclamar a Jesucristo ante el Sanedrín, y que él sabía que podían matarlo. Más adelantito, versículo 13, por favor. Ahí mismo de Hechos 4. Entonces, viendo el denuedo, o sea, el valor, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que miraban los líderes religiosos en los apóstoles? Denuedo, valentía. ¿Pero de dónde venía esa valentía? ¿Porque ellos eran muy valientes? Pedro dijo anteriormente, Señor, yo no te negaré, yo contigo hasta la muerte. No estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no había venido. ¿Y qué sucedió con Pedro? Falló.
Y ahora, ¿qué sucede con Pedro? Ahora no falla, es fiel a su Señor, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces traman consejo contra los apóstoles y les amenazan. Versículo 18 del mismo capítulo 4. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles a los líderes: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Llenos del Espíritu Santo, no podían dejar de decir, testigos, lo que hemos visto y oído. Esteban, es el mismo caso con Esteban. Hechos 6, por favor, ahí adelantito. Hechos 6, versículo 5. En la elección de los servidores del Señor, o de los diáconos, como se le ha conocido a lo largo de la historia. Hechos 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Continúa él compartiendo la palabra, testificando a Jesucristo. ¿Qué sucede? Lo llevan también ante el concilio, ante el Sanedrín, ante los líderes religiosos, y comienza él a predicarles a Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Versículo 55 de Hechos 7, por favor. Versículo 55 de Hechos 7. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y él sabía que podían matarlo. Sin embargo, él les predicó a Jesucristo. Y conocemos la historia, como decíamos hace un momento. Terminaron matándolo. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso se pudo mantener como un fiel testigo de Jesucristo y no claudicó ante lo que le podía pasar, porque estaba lleno del Espíritu. Y es el mismo caso que estamos viendo con Saulo de Tarso. Es lo mismo, porque él estaba lleno, comenzó entonces, lleno del Espíritu Santo, comenzó entonces su ministerio y se pudo mantener fiel a su Señor hasta el final de sus días. Se mantuvo fiel, valientemente, proclamando al Señor. Y ciertamente muchas veces, hermanos, cuando vamos y compartimos el Evangelio, o cuando se dicen ciertas cosas, cuando estamos alrededor de las personas en nuestras relaciones, sean nuestras familias, compañeros de trabajo, a veces no hablamos por temor, o no compartimos, porque no queremos que se enojen con nosotros, o que irán a decir de nosotros, y no compartimos la palabra del Señor, y nos quedamos callados. Pero debemos ser también como los apóstoles, pedirle al Señor que nos dé valor para proclamar al Señor ante cualquier circunstancia. Vean Hechos capítulo 4 una vez más. Hechos capítulo número 4, hermanos. Después de que sueltan a los apóstoles y van ante los suyos y les cuenta cómo sucedieron las cosas, entonces ellos se ponen a orar y vean, y están orando. Vean lo que dice el versículo 29 del capítulo 4, por favor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, sea valor y valentía, hablen tu palabra. Versículo 31, ¿se los concedió el Señor o no? Versículo 31 nos da la respuesta. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Cuando estamos temerosos, debemos pedirle al Señor que nos ayude para poder ser valientes y ser fieles testigos del Señor. Porque cuando no hablamos, cuando nos quedamos callados, o cuando somos temerosos y que tenemos la oportunidad de hablar, estamos fallándole al Señor, estamos siendo infieles al Señor y no estamos testificando de Cristo. De hecho, más adelante, Pablo tuvo que decirle a su hijo en la fe, Timoteo, que era joven y temeroso, tuvo que decirle las siguientes palabras. Vamos a ir a 2 Timoteo, por favor, capítulo 1.
Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8, por favor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, versículos 7 y 8, por favor. Dice así: Pablo le está recordando a su hijo en la fe estas palabras: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo y participa en el sufrimiento por causa de Cristo. Y recuerda, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y estas mismas palabras Dios nos dice a nosotros, hermanos: no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor, para poder ser fieles testigos del Señor Jesucristo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, dice el Señor, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A los profetas del Señor los mataron por testificar de Dios. A Juan el Bautista lo mataron por testificar y predicar a Jesucristo, por predicar la verdad. A Jesucristo lo mataron por hablar la verdad. A Esteban lo mataron por predicar a Jesucristo. Y a Saulo más adelante, y a cada uno de los apóstoles, los mataron también por predicar a Jesucristo. Así que nosotros debemos estar dispuestos para ser testigos fieles del Señor a sufrir por Cristo. Pero ante la oposición que pueda venir, mantenernos fieles con valentía, pidiéndole al Señor que nos ayude a testificarle donde quiera que estemos. Sin olvidar la llenura del Espíritu Santo cada día. Entonces procuraron matar a Saulo. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso para que no lo mataran allá. Dios guardando otra vez en su soberanía y providencia a Saulo, ya que no era el plan. Y versículo 31 concluye este pasaje diciendo: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Saulo, el perseguidor de los cristianos, el perseguidor de la iglesia, es transformado por Cristo y ahora predica a Cristo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos informa Dios por medio de Lucas? Entonces las iglesias tenían, o como dice la Biblia de las Américas, gozaban de paz, de quietud. Las iglesias por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Dios les estaba dando crecimiento porque las iglesias, cada creyente estaba viviendo en el temor del Señor, que es así como debe vivir cada cristiano y toda iglesia, en el temor del Señor, reverentes, buscando honrarle al Señor con respeto a Él, temiendo fallar a sus mandamientos. Pero no solamente en el temor del Señor, sino que nos dice el texto que las iglesias crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo cada día, como ya hemos venido diciendo. Por el Espíritu Santo. Él quiere guiarnos, pero es nuestra responsabilidad dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad. Él nos invita a venir a la palabra. Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Depende de nosotros si queremos venir o no, o hacer otra cosa. Él nos está poniendo en nosotros el deseo de orar. Es nuestra responsabilidad si lo hacemos o no. Él pone en nosotros la idea de vivir en el temor al Señor. Y es responsabilidad de nosotros si vivimos o no en el temor al Señor.
Él nos inclina a venir a congregarnos. Y es responsabilidad de nosotros si nos congregamos o no. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, en su soberanía. Pero también al mismo tiempo es nuestra responsabilidad. La soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad humana por otro lado. Así que, hermanos, en conclusión entonces, con lo que hemos visto, ¿estamos siendo testigos fieles de Jesucristo? ¿Deseamos ser testigos fieles de Jesucristo? Predicando a Cristo y su palabra, estando dispuestos a sufrir por Cristo y siendo valientes para proclamar a Jesucristo a pesar del sufrimiento que pueda venir a nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos? Si queremos ser fieles testigos de Jesucristo, debemos entregarnos al Señor y estar dispuestos y pedirle al Señor que nos haga un fiel testigo de Él. Pidámosle al Señor esto, que nos ayude. Vean lo que dijo Pablo en Hechos 20:24, que era su motor, lo que lo movía, su testimonio. Hechos 20:24. Hechos 20:24 dice lo siguiente: Saulo de Tarso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este era el motor. Aquí está confesando él lo que lo movía. De ninguna cosa hacía caso, ni estimaba su vida preciosa para él mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para testificar del evangelio de la gracia de Dios. Que Dios nos ayude. Pidámosle al Señor, llenémonos del Espíritu Santo para poder ser fieles testigos del Señor Jesucristo y sustentar nuestras palabras, lo que decimos, con nuestros hechos también. Llenura del Espíritu Santo, pero nuestro testimonio también, hermanos, es muy importante. No podemos decirle algo a la gente que nosotros no estamos haciendo. Debemos comenzar por nuestra Jerusalén a testificar en nuestras casas, siendo testigos fieles, compartiéndole a nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Estamos compartiendo el evangelio en casa? ¿Tenemos nuestros devocionales diarios en casa? Y continuar con nuestra familia, nuestro trabajo, y entonces como iglesia salir a proclamar juntos a Jesucristo al mundo que no lo conoce. Para entonces escuchar las siguientes palabras que se encuentran en Mateo 25. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y si tú estás aquí esta mañana y no has creído en Cristo todavía, ven a creer en Cristo. Ese es el llamado para ti esta mañana, que vengas y entregues tu vida a Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador. Entrégale la vida a Jesucristo. Abandona tu antigua vida de pecado. Dios te está llamando. Dios envió a su Hijo porque nos ama tanto que lo envió para que Él muriera en una cruz por nuestros pecados. Así que ven, es la invitación para ti. Ven a creer en Cristo en esta mañana. Entrégale tu vida y hoy tendrás vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos esta mañana y te damos muchas gracias. Padre, ayúdanos a ser testigos fieles tuyos. Necesitamos de ti, Padre bendito. Si tú no nos ayudas, no podremos hacerlo, Padre bendito. Inclina nuestro corazón a ti, a compartir el evangelio con aquellos que no te conocen, a testificarles de ti, Padre bendito. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo cada día para poder entonces ser testigos fieles. Señor, te necesitamos. Obra en nosotros, pues, en cada uno de nosotros y como iglesia. Y te pedimos perdón cuando te hemos fallado, Señor. Ayúdanos, pues. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.